Dicen que el espacio está lleno de misterios, pero ninguno como este. Un visitante llamado 3I Atlas acaba de cruzar el vecindario solar a más de 210.000 kilómetros por hora. A esa velocidad podrías ir de Madrid a Tokio en solo unos minutos. Pero lo inquietante no es lo rápido que iba, sino lo preciso. Su trayectoria era tan perfecta que un físico teórico advirtió: no se comporta como una roca, parece algo que sabe a dónde va, estamos ante una simple coincidencia cósmica o frente a una inteligencia que nos observa desde las estrellas. Todo comenzó con una pequeña anomalía en los registros del observatorio ATLAS en Hawái. Los astrónomos notaron un punto de luz que se movía de forma extraña, demasiado rápido y con una dirección que no coincidía con la de ningún objeto conocido. Al principio, pensaron en un cometa común, uno más entre los miles que cruzan los límites del sistema solar. Pero pronto quedó claro que algo no encajaba. La trayectoria del objeto era completamente inusual. No seguía la curva que marcan las fuerzas gravitacionales del Sol, ni mostraba el comportamiento típico de los cometas o asteroides. Cuando revisaron los cálculos, el resultado fue tan claro como desconcertante. El objeto no provenía del sistema solar. Había llegado desde el espacio interestelar, de un lugar tan remoto que ni siquiera podemos reconstruir su punto de origen con precisión. Venía de afuera, de mucho más allá de los dominios familiares de nuestro vecindario planetario. El hallazgo fue histórico. La humanidad estaba ante el tercer visitante interestelar confirmado. El primero, Oumuamua, en 2017, cambió misteriosamente de velocidad antes de desaparecer. El segundo, 2I-Borisov, en 2019, fue un cometa más convencional. 3I Atlas, sin embargo, parecía pertenecer a otra categoría. Los datos indicaban que se movía a más de 130.000 millas por hora, unos 210.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, podría recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 3 horas. Una cifra que lo situaba entre los objetos más rápidos jamás observados cruzando nuestro sistema solar. Y aún así, lo que más inquietaba no era la velocidad, sino la estabilidad quirúrgica de su ruta. El modo en que cada tramo parecía encajar con la mecánica del sistema solar, como si orbitara ideas no solo al Sol. Durante los primeros días, algunos astrónomos pensaron en errores instrumentales o en alguna influencia gravitacional no modelada. Júpiter, el propio Sol, no sería la primera vez que una lectura temprana confunde a los equipos. Pero los datos se verificaron una y otra vez, desde distintos observatorios y con diferentes instrumentos. El veredicto era el mismo. 3I Atlas era real y su comportamiento desafiaba las explicaciones habituales. Lo más desconcertante fue que parecía estar acelerando. Ningún modelo natural explicaba una variación de velocidad así sin señales de sublimación, fragmentación o colas de gas y polvo. 3I Atlas no mostraba nada de eso. Silencio total. Ni emisiones, ni residuos, ni brillo errático. Un desplazamiento puro, pulcro, sin ruidos, que delataran procesos naturales evidentes. Fue entonces cuando un reconocido físico teórico lanzó la frase que encendió el debate. Esto no se comporta como una roca, se comporta como algo que viaja con propósito. A partir de ese momento, 3I Atlas dejó de ser una curiosidad para convertirse en un enigma. Su velocidad, su precisión orbital y su origen interestelar lo colocaban en un terreno incómodo. Por primera vez muchos científicos contemplaron en serio que una explicación natural quizá no bastaba. La pregunta flotó en el aire: ¿coincidencia cósmica o diseño deliberado? Cuando los astrónomos trazaron su trayectoria completa, la sorpresa fue mayúscula. El objeto no se movía como un cuerpo errante. Su recorrido era tan preciso y estable que parecía calculado con exactitud milimétrica, sin titubeos, sin tirones gravitacionales visibles, sin el caos que suele marcar a los visitantes interestelares. El análisis reveló algo más. 3I Atlas había pasado cerca de 4 de los grandes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, siguiendo un patrón limpio. Según cálculos preliminares de la NASA, la probabilidad de que un objeto interestelar siguiera por azar una ruta semejante era inferior al 0,005%. En términos prácticos, casi imposible. La dinámica habitual dicta trayectorias hiperbólicas desordenadas, con giros y pequeñas heridas causadas por encuentros cercanos.
Pero con 3I Atlas ocurrió lo contrario. No fue arrastrado ni perturbado de forma apreciable. Su curso se mantuvo firme, constante, como si siguiera un plan. Los equipos intentaron reproducir el fenómeno con simulaciones. Probaron coincidencias gravitacionales afortunadas, interacciones con cuerpos no detectados, residuos de eventos antiguos, combinaciones de microperturbaciones. Nada funcionó. Ningún modelo replicó esa limpieza orbital. La broma de pasillo es como si supiera dónde ir. Comenzó a colarse en los seminarios. El físico de la advertencia inicial lo resumió en dos opciones. O era una coincidencia absurda, o estaban viendo navegación intencional. La primera, improbable. La segunda, perturbadora, pero cada nuevo dato la hacía menos descabellada. La hipótesis sonaba a ciencia ficción, y muchos la consideraron especulativa. Sin embargo, los hechos no la tumbaban. A diferencia de los cometas, 3I Atlas no tenía cola, ni sublimación visible, ni desprendía polvo. Tampoco reflejaba la luz de forma uniforme, difícil determinar forma y composición. Era oscuro, irregular, silencioso. Un investigador del Instituto SETI lanzó la frase que se volvió viral: si alguien quisiera enviar una sonda para observar planetas sin ser detectado, haría exactamente lo que hizo 3I Atlas. La comparación inevitable llegó. Eso es lo que hacemos nosotros con sondas como Voyager o Cassini. Aprovechamos asistencias gravitatorias para ganar velocidad y ahorrar combustible. 3I Atlas parecía moverse igual, pero a otra escala y con una discreción extrema. Ninguna señal de radio, ningún pulso electromagnético, ninguna firma térmica inusual, como si quisiera pasar desapercibido. El fenómeno dejó de ser simple curiosidad. Empezó a parecer una huella de intención, o como mínimo, un misterio que la ciencia actual aún no puede explicar con comodidad. Por primera vez, la pregunta dejó de sonar extravagante. ¿Y si no era un objeto cualquiera, sino una sonda interestelar enviada por otra inteligencia? El debate estaba abierto. Mientras 3I Atlas seguía su curso silencioso hacia el exterior, la comunidad se dividía. Para unos, un fenómeno natural excepcional. Para otros, la primera pista de que no estamos solos. A medida que más observatorios confirmaban los datos, el desconcierto crecía. Los números no encajaban con ninguna explicación natural convincente. Velocidad límite, trayectoria impecable, ausencia de señales, posible aceleración y ese silencio absoluto. Fue entonces cuando Michio Kaku, físico teórico y divulgador reconocido, planteó el dilema en dos escenarios. El conservador, donde 3I Atlas sería el producto de una coincidencia extremadamente rara. Varias fuerzas gravitacionales se habrían combinado casualmente para producir esa trayectoria tan limpia. Posible, sí, pero muy poco probable. El universo, recordaba Kaku, es ruidoso. Las órbitas reales están llenas de pequeñas imperfecciones. Lo de 3I Atlas parecía una tirada de dados improbable. El provocador donde 3I Atlas no sería natural, sino una sonda. Su movimiento recordaba a una nave que usa la gravedad de los planetas como puntos de impulso, el famoso Gravity Assist. Justo lo que empleamos desde las Voyager, y los datos añadían otra rareza, un patrón de aceleración casi 300% mayor de lo previsto, sin propulsión visible ni expulsión de gas. Para Kaku, eso no tenía sentido en un marco puramente natural. Para una tecnología avanzada, en cambio, sí, sabe usar la gravedad a su favor y puede ocultar sus rastros. Su advertencia prendió como pólvora. Si esto es realmente una tecnología interestelar, tenemos que aceptar que no somos los únicos exploradores del cosmos. La frase se volvió viral. Para algunos era sensacionalismo, para otros una hipótesis legítima que debía explorarse. Nadie pudo rebatir lo esencial. Una ruta perfecta, una velocidad imposible, un comportamiento que no encajaba en los modelos estándar. Para Kaku, lo urgente no era decidir si era artificial, sino entender qué implica que algo así pase tan cerca sin que podamos interceptarlo, estudiarlo o seguirlo de verdad. Su intervención no cerró el caso, lo elevó. 3I Atlas dejó de ser una anécdota y se transformó en un símbolo de todo lo que aún ignoramos. Mientras los titulares hablaban del visitante más rápido del universo, en los observatorios se imponía un silencio incómodo. La pregunta circulaba bajita. ¿Y si no es natural? Se revisaron espectros, curvas de luz, efemérides. No había prueba directa de que fuera una nave, pero su precisión seguía inquietando. No emitía radio,
No reflejaba la luz de forma regular, no mostraba estructura metálica visible y aún así mantenía un curso impecable, como si alguien, o algo, ajustara el timón lo justo. Investigadores del SETI compararon la ruta con el itinerario de una misión automatizada de observación. El resultado, su paso cercano por los gigantes gaseosos, era ideal para recolectar datos gravitacionales, atmosféricos y electromagnéticos. En otras palabras, era una ruta de observación científica. Aceptar esa posibilidad supone admitir que existe una inteligencia capaz de navegar entre estrellas con una precisión que apenas comprendemos. Significaría que no somos los descubridores, sino los descubiertos. La mayoría de los científicos es prudente. Sin señales o restos no hay veredicto. Pero algunos empezaron a notar microajustes en el rumbo, correcciones sutiles, suficientes para mantener el curso perfecto. De ahí brotó otra hipótesis. ¿Y si no solo observaba planetas, sino civilizaciones? Primero, un barrido por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Laboratorios naturales repletos de campos magnéticos, radiación, lunas, y luego, si el plan lo requería, internarse hacia donde laten las señales tecnológicas de una especie parlante por radio que ilumina la noche. Desde el entorno del SETI llegó la frase que heló a muchos. Tal vez no estamos solos, pero lo más perturbador es que ellos ya lo saben. Esa idea no era una conclusión, era un temor razonado. El método científico exige cautela. Sin pruebas incontrovertibles, todo queda en el terreno de lo posible. Sin embargo, algo cambió. 3I Atlas había obligado a contemplar un escenario que antes solo imaginábamos, ser observados sin saberlo. Con el tiempo, el brillo del objeto se debilitó. Se perdió entre el ruido de fondo del cosmos. La NASA confirmó que se alejaba del sistema solar rumbo al interés interestelar. Para muchos, caso cerrado, fenómeno natural y extraordinario. Para otros, una advertencia. Aún miramos poco, tarde y de lejos. Tal vez fue solo una sombra cruzando el vecindario, un explorador silencioso que reunió lo que necesitaba y siguió su viaje. Si es así, ¿cuántas veces ha ocurrido sin que lo supiéramos? Pasaron los meses y 3I Atlas desapareció de los radares. Su brillo cada vez más tenue, su posición más incierta, hasta quedar fuera de alcance. La NASA confirmó su salida del sistema solar y lo clasificó como fenómeno natural excepcional. Un visitante interesante, pero pasajero. Para otros científicos, incluido quien lanzó la primera advertencia, su paso fue un recordatorio incómodo. Entendemos muy poco del universo y somos vulnerables a aquello que no vemos venir. Porque lo más inquietante no fue su llegada, fue su silencio. No emitió señales, no respondió a ninguna frecuencia, no mostró propulsión visible ni calentamiento anómalo. Simplemente pasó, observó y se marchó. Esa ausencia total de interacción dejó una pregunta en suspensión. ¿Era su primera visita? ¿O ya había estado aquí antes? Al revisar los registros con lupa, algunos astrónomos detectaron microvariaciones en la trayectoria, ajustes tan sutiles que solo aparecían al comparar series de alta precisión. Desviaciones pequeñas, pero compatibles con intención, no con azar. No son pruebas, pero sí indicios que desaconsejan sellar el caso con prisa. Oficialmente, los informes evitaron especulaciones. Extraoficialmente, en los pasillos el tono era distinto. Varios investigadores admitían que, por primera vez, sentían que algo pudo haber cruzado frente a nosotros sin que lo notáramos. Una presencia que mira, registra y se marcha, sin anunciarse, sin dejar huellas obvias. Hoy, mientras 3I Atlas se pierde en la oscuridad, su eco permanece. Nos recuerda que el universo no es un vacío inerte, sino un escenario dinámico, lleno de coincidencias improbables, rutas que rozaron la perfección y preguntas que aún no encajan en nuestros manuales. Y si el cosmos nos observa, el misterio más grande quizá no esté allá afuera, sino aquí, en no saber quién mira a quién. Tal vez 3I Atlas fue solo una roca errante, o tal vez fue una máquina enviada con un propósito que todavía no comprendemos. No lo sabemos. Pero hay una certeza difícil de discutir. El universo acaba de recordarnos lo poco que sabemos de él y lo mucho que aún nos queda por aprender.